América, generando este periodismo auténtico, pluralista y de vanguardia, y para mí realmente es un gustazo enorme poder establecer ahora este diálogo, esta conversación con uno de los grandes periodistas y analistas regionales como es el señor Hugo Ash, a quien ya mismo le damos la bienvenida. Hugo, bienvenido, gracias por acompañarnos, un gustazo. Gracias. Un gusto para mí. Gracias a ustedes. Bueno, Hugo, a ver, tantos años de estar transitando en el mundo del periodismo nacional e internacional, realmente te habrán permitido ir evaluando estas situaciones realmente bastante críticas y vergonzosas que viene teniendo la Argentina, ¿no? Y más en una etapa democrática llama poderosamente la atención que la dirigencia política no empieza a tomar conciencia de la verdadera problemática de los ciudadanos de este país, ¿no? Mira, esta es una etapa que no se puede comparar, creo yo, con ninguna otra históricamente. Creo que la oposición que en un principio alimentó a este señor Milei Sí. como para quitarle votos al PRO, después, bueno, como una vainilla en la leche creció del odio, que creció del hartazgo por un gobierno tripartito muy absurdo, según mi juicio. Mm, Durante el proceso había tres armas y estaba el gobierno dividido en tres. No entiendo por qué Cristina, que era la dueña de los votos, dividió en tres el gobierno con un invitado de ella que le había hecho oposición y un señor que tenía mucho menos votos que ella. Bueno, el gobierno salió mal, hubo una sequía monumental, hubo una pandemia y después hubo muchas dudas y peleas. Y la gente quedó huérfana y eligió, como en Guyana, eligieron a Jim Jones. Uh-huh. Espero que nos sea más barato a nosotros. Ahora, esta situación que tiene la Argentina hace muchos años, producto básicamente de la tremenda corrupción que se ha venido dando dentro del ámbito político y económico, eh, ¿cómo incide en esta realidad que tiene que padecer el argentino hoy por hoy y que en muchos aspectos estamos con una constante incertidumbre, ¿no? La incertidumbre tiene que ver con la falta de poder. Este gobierno de Milei caería por su propio peso e ineficiencia y locura si enfrente hubiese, no te digo un Perón, un Dualde, como Uh-huh. pasó con De la Rúa en 2001. Lo que quedó del peronismo y lo que quedó de la líder que fue intentado asesinar, que casi le pegan un tiro y 2 meses después hubo 2 millones de personas en la calle para festejar el campeonato del mundo. Uh-huh. Bueno, eso dice mucho de la situación que atravesaba la Argentina, de desesperanza, de desidia y de con, confiar en un líder. Yo no, Me es difícil calificar a Milei porque no se lo puede analizar políticamente. Es un hombre con muchos problemas, me dio piedad hasta que me di cuenta que podemos ser todos víctimas de él y ya no me da piedad. Eh, te digo sinceramente, yo escribía mucho más seguido contra Macri porque era parte de un juego político, era mi adversario, por no decir enemigo ideológico. Mi ley ya es un disparate, esto es un manicomio, pero hay que tomarlo seriamente y políticamente porque si no, este país está al borde del abismo de verdad, mucho peor que en 2001 porque no tiene opciones serias de salir. Milei no se deja asesorar, no habilita a profesionales capacitados que puedan darle una adecuación a su gobierno para producir un cambio real y conveniente para la sociedad, o crees que hay, como ha acontecido en otros gobiernos dentro del proceso democrático, se deja manipular por una cuestión de conveniencia? Mira, yo creo que Milei, en los 2 meses que lo encerraron en el hotel de Elstein,
fue adoctrinado, le armaron el gobierno es un gobierno, es una unidad de negocios, y eso es lo que es Milei. Milei es como una lancha que tiene dos velocidades, pero a Milei no le anda la marcha atrás, la que frena la lancha. Va para adelante y va para adelante. No toma conciencia de la realidad y la representación que tiene en sus manos. No, mira, Giacomini, Sí. que fue su único amigo, además de los perros, hablamos de un hombre sin amigos, que el único amigo que tenía en la Corporación América lo echó, que era el jefe de gabinete anterior. Giacomini es un libertario, de verdad. Yo conocí las ideas libertarias de derecha. Sí, hablamos varias veces con él, con ambos, inclusive con Milei antes de estar en campaña, durante campaña, y también con Giacopini, y ahí notamos nosotros también esa diferencia que él planteaba, que hacía referencia justamente a un montón de cuestiones que eran muy preocupantes, ¿no? No, Milei era un conservador, un liberal conservador, y Giacomini lo convirtió en libertario. Yo los conocí en 1999, me invitaron a una reunión, iba a estar Fernando Ciro y Elena Cruz, Sí. que gente de derecha. A mí me resultaba muy gracioso porque hablar de comunismo, yo me reía, yo decía, pero ¿cómo vas a hablar de comunismo? Año 1999, 10 años después de la caída del muro. Y les daba bola porque me parecían tipos exóticos. Bueno, Sí. esa idea no llegó al poder porque Milei en ese entrenamiento, en ese retiro espiritual del hotel, fue formateado. Ajá. Y por supuesto no tiene nada que ver, Giacomini está furioso porque obviamente un libertario no entraría Claro. nunca al Estado, Sí, sí. porque de verdad quiere destruir al Estado, no acepta al Estado. Es una idea inaplicable, también lo eran inaplicables las ideas de los anarquistas de izquierda, ¿no? Aunque entrañables. Pero Milei está controlando el precio del dólar, o sea, ni siquiera es liberal. Lo que hace Milei es poner la cara por una cuestión personal de ego, por una cuestión de revancha, de cosas que tendrá que ver el análisis si es capaz de hacerlo alguna vez. Y lo que es su gobierno es una unidad de negocio diferente. Sí. Caputo hace lo mismo que hace 5 años, lo mismo. En el fondo están aterrados porque toda la gente que le dio el préstamo a la Argentina terminó afuera del trabajo en el fondo. Los echaron a todos. Hablo del buró que aceptaron Claro. crédito que era absolutamente fuera de las normas de cupo para Argentina, de fuga de divisas, un desastre. Fue un préstamo político y ahora le van a prestar de nuevo. Nadie sabe cuánto porque hay una pelea interna muy grande. Sí, entre el mismo Argentina, Caputo, Federico Sturzenegger, digamos que ellos no se llevan demasiado bien, ¿no? O sea, hay una disputa interna dentro del mismo gobierno, ¿no? O sea, uno dice, vamos por este camino, el otro por otro, y el jefe Karina Milei, que, bueno, supuestamente está en el medio de esta encrucijada, parece ser que no sabe qué decisión tomar, y por ende tampoco su hermano, ¿no? Karina Milei habló una sola vez en público y fue suficiente, no habló nunca más. Yo no sé lo que piensa Karina Milei, solo sé lo que se construyó como imagen. López Rega hablaba más seguido, uno podía darse cuenta más de lo que era López Rega, no Karina Milei. Sí. Javier Milei sí es un incontinente y uno se da cuenta lo que es ese señor. Por supuesto, Sturzenegger es un dogmático, enseña eso en Harvard, ya tiene 2 default en el lomo, va por el tercero, y Caputo hace el negocio que sabe hacer, que es manipular dinero y sacar timba financiera, sacar ventaja de eso. ¿Hasta qué punto es sostenible este tipo de situaciones tan complejas en materia económica y social como la que vive la Argentina, estimado Hugo?
Mirá, acá hay varias cosas que no Porque van esto ya mal. lo hemos vivido, ¿no? O sea, la Argentina viene con experiencia en esta materia, llama poderosamente la atención la paciencia que tienen los argentinos, teniendo en cuenta que lo otro que está enfrente, en la vereda vecina, tampoco no ha dado resultados, no ha beneficiado de ninguna manera a la sociedad en los últimos años, ¿no? El voto a Milei fue casi religioso y la gente que lo votó, la que todavía no quiere matarlo, defiende ese voto y defiende una fe que, bueno, va a estrellarse contra un muro. Ya no hay más dólares, están usando los dólares de los Claro. depósitos. Mm, No sé si la gente entiende esto. Están usando los dólares que están depositados en los bancos claro. y están usando el Fondo de Sustentabilidad del ANSES. No les importa absolutamente nada. Ese crash Lo único, puede darse en cualquier momento, ¿no? O sea que estamos a la vuelta de la esquina con esta situación. hablando de que no creo que técnicamente si no hay un auxilio inmediato Mm, de fondos frescos, como se suele decir, sí. esto no llega a un mes. Digo, ya es un milagro porque se gastaron miles, yo creo que van por los 2.000 millones para mantener un dólar barato que es ficticio, que evita que liquide el campo, que no trae inversión. Es un dólar ridículo porque no está en la realidad. No es lo único que no está en la realidad en este país. La gente quedó sin conducción. El peronismo quedó en un shock muy fuerte cuando perdió con Milei, muy fuerte. Le costó muchísimo recuperarse. Cristina pasó una etapa de comentarista de Twitter, ahora está decidiendo salir. No entiendo muy bien el duelo con Kicillof. Ajá. Eh, Entiendo que se trata de la búsqueda del poder. Esa es la historia del peronismo y es la historia de cualquier político, de Carl Schmitt hasta aquí. Claro, pero no toma conciencia del daño que van produciendo todo este tipo de atrocidades que cometen los dirigentes políticos, Hugo. Mira, yo te diría que no, pero yo supongo que sí. Digo, estamos hablando de gente que estuvo en el Que conoce, poder. que tiene experiencia, por eso llama poderosamente la atención, ¿no? Cristina Este, fue de todo y Kicillof ya lleva su segundo mandato, con un mandato intervenido cuando le pusieron de jefe de gabinete a Insaurralde. Estamos por hablando de eso. mucho tiempo de Ajá. enfrentamiento. Ahora, todas estas locuras que cometen los dirigentes políticos, ¿nos lleva también de alguna manera a concientizar a la ciudadanía, a exigir otro tipo de resultados, otro tipo de manejo de la política nacional? Porque evidentemente vamos de mal en peor, o sea, no ha habido un cambio beneficioso para la gente, ¿no? Mira, yo creo que son duelos de fe. Hay gente que tiene fe en Cristina, pero el mundo no es igual que en 2015. Totalmente, claro. Es más, el mundo no es ni siquiera igual que el año pasado. Y sí, Estamos en una coyuntura muy diferente. muy difícil, claro. Ujú. ¿Sí? Acordate que Perón no dejó herederos. No es como en México, que AMLO dejó a esta señora que es realmente una estadista interesante. Ujú. El peronismo nunca deja herederos y parece que Cristina quiere dejar conduciendo a su hijo. Puede ser comprensible desde lo personal, Claro. Pero pero no tiene capacitación realmente, ni valores, ni digamos una trayectoria con una experiencia razonable como para poder manejar un partido, ¿no? O sea, un mirá, grupo político. yo respeto mucho lo que hizo Máximo Kirchner, porque la Cámpora es una organización de nivel nacional. Sí. Y me Ujú. acuerdo haber estado acá, yo vivo en Vicente López, Ajá. y vi una columna pasar, desde el balcón lo veía, Sí. y pasaron durante 15 minutos. Sí. Ujú. Era muchísima Mucha gente. gente. Ujú. Tiene Entonces sus yo seguidores, respeto claro. eso, Ajá. pero tampoco el Cancagullo fue presidente. Digo, hay muchos dirigentes Ajá. capaces de liderar grupos. Ahora, liderar un Estado, pese a que tu papá y tu mamá fueron presidentes y vos viviste en esa casa, y gobernadores y diputados, y a ver, digamos que yo entiendo el afán competitivo, Sí. pero lo normal hubiese sido una interna
y el que gana, gana, y el que pierde, acompaña. Claro, porque hubo una interna dentro del justicialismo, dentro del mismo kirchnerismo, y no se definió adecuadamente. Inclusive algunos caudillos bonaerenses, algunos intendentes se presentaron, compitieron, y ahí sigue la puja interna entre ellos mismos, ¿no? Mirá, no hubo una interna Cristina Kicillof porque nadie va a ir a una interna con Cristina. Pero yo estoy seguro ahora, si se presenta Cristina en La Matanza, va a ganar por escándalo, Claro. obvio. Digo, Ahora, lo importante sería que el peronismo le gane a la Libertad Avanza y al PRO y a todo la runfla de derecha, Moreno incluido. ujú. Es muy importante, y ellos lo saben. Yo creo, espero que, que la cordura funcione, porque es una situación muy complicada. Sí, esto de matarse entre sí dentro de los mismos grupos políticos, ¿no demuestra la decadencia que tiene la Argentina en esa materia? Porque vemos del otro lado del charco lo que pasa en Uruguay y hay un respeto entre los presidentes, ¿no? Sea de un partido o de otro. ¿Por qué no se da eso en la Argentina? ¿Por qué es tan Porque angustiante esto que Argentina vemos no es Uruguay. permanentemente? Argentina no es Uruguay, acá no funcionaría una alianza durante tantos años como la alianza del Frente Amplio, que tiene sectores más conservadores y más liberales y Ajá, más de izquierda, no funcionaría. Argentina tiene su estilo, su historia. Tampoco es Brasil, que ahora tiene a Lula, pero Brasil es un pueblo que ni siquiera tuvo una lucha por la independencia. Las estructuras históricas de los pueblos son muy diferentes. En la Argentina, que yo conocí hasta 2017 y ahora empieza a hacerlo de nuevo, nada dura cuando afecta a los intereses de la gente. ajá, La gente sale a la calle y rompe todo. sí, A ver, esta es la historia del pueblo que yo conocí. En los últimos 2 años estuve muy desorientado y pensé que Internet o las redes eran como una especie de anestesia, que la ajá, gente se descargaba ahí y no salía a la calle. Yo esperaba, cuando 2 millones de personas gritaban "Dale campeón" en 2022, alguna pintadita, algo. ajá. Bueno, no hubo nada. No hubo nada. Y, Ahora que el nudo aprieta y va a apretar mucho sí. más, Ujú. y el mundo entero va a entrar en una etapa de falta de laburo y de depresión económica. Claro. Ujú. Estamos hablando de algo parecido a los años 30. Tal cual, exacto. Esto Ujú, no es joda. ujú. No es que, a ver, vamos a vivir a Miami y ahí. No, No, olvídate. porque Por eso se necesita más responsabilidad de la dirigencia, de los funcionarios, ¿no? De la clase política para tratar de ver cómo rearman estructuras que se van desarmando. mira, yo lo que no quiero alimentar es el sentimiento que ha alimentado la derecha, más que la derecha, los medios de derecha, que Sí. son los medios hegemónicos, Ujú. que es la antipolítica. O sea, todos los políticos son chorros, la política no sirve, hay que elegir a alguien que no venga de la política. Claro. Bueno, eligieron al payaso Plim Plim, Ujú. como también en Ucrania eligieron a otro tipo de la tele, Y va. y mirá lo que pasa ahora, después Claro. de una guerra que se cobró miles de muertos. Sí. La política es algo muy Muy serio, serio, muy y si serio. hay hay alguien que desentona y afana, hay que meterlo en cana. Los sistemas deben ser así, pero no hay que alimentar la idea de que la política no sirve. La antipolítica es este gobierno de Milei, lleno de caraduras, de mitómanos, de gente que no tiene el menor pudor y de gente cruel. El proceso, el proceso mató a escondidas. El proceso tenía pudor de ser lo que eran. Esta gente no. Este tipo Laje sale y dice que cada palazo en la cabeza de un zurdo es un placer para él. Claro. Por Agredir, mucho ¿no? menos. Violentar en situaciones realmente muy, muy complejas que estamos viviendo, ¿no? Eso es lo que uno nota, que no hay mesura, no hay una cuestión de respeto básico y elemental, ¿no? No hay mesura y no sabe con quién se está metiendo este muchacho Laje. No hablo del periodista, hablo del nazifascista a la criolla, que es el cerebro de la gente, el único que terminó la escuela, debe ser. Ujú. Un tipo realmente siniestro, porque, a ver, tampoco los nazis
publicitaban los campos de concentración. Acá se ha perdido un límite y se empezó a perder desde el año 20, ¿no? 21, 20 y con, pico, sí, con, 21. con las, con la guillotina. Los tiempos se aceleran y uno se va olvidando, pero lo que terminó en el atentado contra Cristina fue una serie increíble de hechos violentos, violentos no por la cantidad de gente, que eran 4, por la ornamentación, guillotinas. Bueno, terminó con un tiro que por suerte no salió y a la gente no le movió un pelo. Ahora, esto que se está viviendo, de alguna manera, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que es hoy Santiago Caputo a Milei, ¿podríamos compararlo con lo que fue Peña con Macri? O sea, esta cuestión de contar con algún que otro supuesto asesor estrella que lo lleva por mal camino al mandatario y le va haciendo cometer errores y trastocadas permanentes con cosas que deberían estar siendo manejadas de otra manera? El camino de Milei es el camino de Milei y no me meto a analizar ese camino porque no soy psiquiatra. Uh-huh. Santiago Caputo no puede compararse con Marcos Peña, tipo que no me caía muy simpático, pero que tenía una formación y una manera de conducir prudente que lo hacía meter mucho menos la pata a Macri. Uh-huh. Ahora Macri añora esa época y dice que tendría que haber ido más rápido. Sí. No hubiese podido. No hubiese podido y en el 2017 lo frenaron. Claro. Y después el negocio de Caputo tiró todo por el aire. Uh-huh. Hay que acordarse del número por el cual ganaron las PASO los Fernández. Abrumador, 14 puntos de diferencia. Uh-huh. Después remontó un poquitito, pero bueno, después vino una desilusión enorme. Y ante la desilusión la gente se sintió huérfana. Sí. Y el huérfano agarra la mano que le tienden y este tipo mintió sin ningún pudor y la gente le creyó porque necesitaba creer en algo. Es muy duro lo que estoy diciendo, pero esto pasó no con un grupito, en un barrio, en una ciudad, pasó con la mitad del país. Claro. Es muy, muy grave haber creído que este muchacho, que es un payaso de la tele, al cual yo solamente puedo comparar con Ricardo Ford. La diferencia es que Ricardo Ford quería ser Ricky Martin y este tipo es presidente de la nación. El otro era un rico inofensivo y este es un tipo que tiene a los ricos de ídolo. Es un disparate lo que ha pasado en el país. ¿Esto es producto de la inconsistencia del argentino en sí, del dolor, de la pena de no tener una respuesta adecuada durante tantos años a los requerimientos de poder tener una digna calidad de vida, Hugo? Mirá, yo creo que el argentino no es definible en general. Hay argentinos y hay argentinos. La década del 90 es una bisagra importantísima en nuestra historia, sí, porque construyó una marginalidad. La marginalidad era pobreza antes, pobreza, mucha pobreza, pero había un insulto entre pobres que eras villero. A Houseman en la cancha le gritaban villero como un insulto. Claro. En los 90, ser villero dejó de ser un insulto porque no solamente no se podía salir más de la villa, no había ascenso social, sino que empezó a llegar gente nueva a la villa. ¿Qué sucedió? Los villeros hicieron como los negros americanos, Black is Beautiful, y nació la cumbia villera, que estéticamente es un horror, pero es la primera manifestación cultural de clase desde la invención del tango. Ahí empezó el deterioro de la Argentina, un deterioro que ya lleva 3 generaciones, y lleva eso, y el paco, la cocaína, los narcos. Esto produce un deterioro que antes no se vivía en la Argentina. Estamos hablando de un país que la película de Kiarostami, El sabor de la cereza, estuvo 1 año y medio en cartel. Sí. Y el iraní no lo podía creer. 150.000 personas viendo bailar a Julio Boca. Estamos hablando de un país culto, con la mayor cantidad de teatros en la ciudad de Buenos Aires y en el interior. ¿Qué nos pasó? La gran pregunta será, ¿no? ¿Por qué llegamos a esto? Bueno,
porque el mundo, a ver, se cayó el muro de Berlín y se terminó el estado de bienestar. Toda esa guita que se invertía para decirle a la gente no se vuelvan comunistas, que el capitalismo es bárbaro, Sí. ¿Dónde fue a parar? A los bolsillos de la clase dominante, que son poquitos. Toda esa guita fue a parar a la obscena fortuna que tienen los tipos que más tienen. Esa gente tiene que vivir escondida porque dentro de poco le van a comer el hígado. Hay tipos inteligentes que donan sus fortunas, hacen lo posible para vivir tranquilos. La clase dominante argentina, me refiero al dueño del país, son muy brutos. Claro. Hay mucha hipocresía, ¿no? Mucha falta de raciocinio, de coherencia, ¿no? De ver las cosas, la realidad de lo que vive su propio vecino, la gente que tienen al lado, ¿no? Mirá, Pagani con Arcor tuvo los 3 años de Macri y le dio negativo. Perdió plata, pero lo apoyaba por cuestiones ideológicas. Está bien, tiene los mercados de Brasil y de México, no claro. tuvo mucho problema Arcor. Sí. De alguna manera puede zafar, como quien dice. Zafó bastante bien. Sí. Pero el resto, las pequeñas pymes, los pequeños empresarios, los industriales que realmente están con la soga al cuello, ¿qué hacen hoy por hoy? ¿No? Porque te meten productos importados por todos lados, te exigen de que vos salgas a competir, como nos comentan muchos de ellos, ¿no? Empresas familiares, pequeñas pymes. Se vuelven importadores. Claro, le meten trabas para poder exportar, no los dejan realmente acondicionarse. Es una locura lo que hacen los dirigentes políticos de la Argentina. Yo nací en Avellaneda y Avellaneda era una ciudad próspera. Yo vivía aquí a 12 cuadras de la fábrica Siam. Veía a los obreros yendo a laburar. Lo que era la zona de Avellaneda, ¿no? Una zona industrial pujante, Lanús, Valentín Alcine, toda esa zona del sur impresionante, ¿no? Anda a caminar ahora, vas a ver lo que es, un desastre. Persianas vacías. Claro. Se convirtió. Eso sucedió primero con Martínez de Oz, después con Macri, y ahora, bueno, después con Menem, y después Macri. Lo de Menem fue una traición. Menem fue un peronista clásico, llegó al poder, pero me dicen que no tenía alternativa porque el mundo, bueno, lo que hizo fue un desastre, y como te dije antes, creó una marginalidad, de la misma manera que Lula en Brasil creó clase media, acá se creó una marginalidad que no existía. La pobreza no era marginal, había, pero no en el tamaño al tamaño que creció durante los 90. Una locura, claro. Una locura total. Es un zafarrancho lo que se ve a partir de ahí, lo que estamos viendo hoy por hoy, ¿no? Con esta gran cantidad de gente que está desempleada, que está en la calle, no teniendo un proyecto de vida, no viendo un futuro concreto, ni para ellos ni para sus descendientes, los hijos, los nietos. Es una desazón muy fuerte en la que se vive. Mirá, a eso hay que agregarle que lo que hace Trump, que algunos se animan a decir Trump es peronista. Sí. Lo que hace Trump es luchar desesperadamente para que no se pierda el patrón dólar que inventó con los petrodólares Kissinger. Porque los chinos quieren imponer el yuan y les va mejor que a Estados Unidos. Estados Unidos se cierra porque durante 30 años gastó mucho más de lo que producía y ahora necesita que vuelvan las empresas. Trump no piensa en los obreros norteamericanos, piensa en la supervivencia del país, que es un desastre y va a una recesión. Ahora, todos estos años que hemos estado sosteniendo a los Estados Unidos, porque todos los países prácticamente de Latinoamérica y muchos del mundo han estado en la misma situación, ¿no? ¿No los ha hecho tomar conciencia de esto, que en algún momento esto iba a colacionar? Vos fijate lo que ha pasado en estas últimas horas con el propio Elon Musk, hombre que está dentro del gobierno de los Estados Unidos, con una pérdida de 44.000 millones de dólares en prácticamente 5 minutos, ¿no? El desplome que se produce luego de él meterse en funciones que no le corresponden, querer meterse en la política para manipular algún tipo de negociados, como pasan con muchos empresarios. ¿A dónde los termina llevando, no? Mira, hay gente que gana mucho dinero y es hábil para eso, pero también es muy bruta. Acá tenemos empresarios también muy brutos.
Una de las brutalidades más grandes de la historia argentina es considerar al peronismo como de izquierda o como casi, cuasi comunista. Ujú. Es el disparate más increíble de la historia argentina. La clase alta argentina debería hacerle un monumento a Perón, que inventó la clase obrera nacionalista y de derecha. Todas las demás clases obreras eran de izquierda, marxistas, Ya. no la Argentina, que fue, Sin embargo, se da todo lo contrario, ¿no? O sea, en ese bueno, sentido hay un antiperonismo feroz, atroz, ¿no? el antiperonismo es la fuerza que garantiza la existencia del peronismo. El peronismo existe gracias al antiperonismo, que no necesita nada más que odio. Se Mm. alimenta con el odio. Es muy bruto el antiperonista ciego. Y te lo dice alguien que votó por primera vez al peronismo en 2011. Ni Ajá. siquiera confiaba en los Kirchner. Porque yo, cuando tenía 20 años, viví la muerte de Perón, 20 años, claro, la muerte de Perón y el peronismo de la derecha, la Ujú. triple A, después Luder y Herminio contra Alfonsín. Yo voté a Alfonsín, Sí. digo, Mm. no tenía mucho que pensar. Y Claro. después Menem. O Sí, sea, nos pasó a muchos, era la única alternativa viable que tenía, no, no había otra opción. experiencia con el peronismo no había sido Claro. buena hasta que, gracias a Rivas, que el diputado socialista dijo una frase que me iluminó, dijo, yo me acerqué a los Kirchner por sus enemigos. Y yo dije, claro, hay que ver los enemigos. Ujú. Y hay que estar acá, porque los enemigos quieren eso. Ah, bueno, está bien. Eso te ubica solo, históricamente. Yo Ujú. espero que esta interna se solucione y haya una salida de quien fuere. Yo a esta altura veo a Macri como un demócrata comparado con la runfla que está hoy en el poder. Es muy grave la situación. Y Ujú. encima hay otro tarado o loco, no quiero ser agresivo, pero estoy muy enojado, en Estados Unidos. Eh, es otro bruto. Es un combo muy, muy fuerte, y más para nosotros, ¿no? Que somos un país que estamos allí en el patio trasero, como dicen habitualmente. Eso queda demostrado también con el último viaje que hizo el presidente argentino, ¿no? Que va a ver si puede conseguir algún tipo de respaldo concretamente con la gente del Fondo Monetario Internacional, supuestamente también a recibir un premio que nadie sabe de qué se trata, de un grupo de El premio, americanos, argentinos, todo armado, y que el propio mandatario estadounidense pasa con el helicóptero por arriba y dice, no, en vez de bajar aquí a la entrega de estos premios, me voy a jugar ¿viste? Al polo o lo que sea. O sea, es un tema muy fuerte, ¿no? Que mira, ya no se le puede vender pescado podrido a la gente. este premio de acrílico fue organizado por Natalia de Negri, que era la Fíjate chica vos, Coppola, la que cantaba ¿Quién me la claro, puso? ¿Quién me la ¿quién me la puso? puso? Claro, claro. Bueno, ahí fue no solamente el presidente, sino la secretaria de la presidencia y el ministro de Economía, Es de que locos esto, ¿no? terminaron bailando la Macarena. Claro, Eh, ahora estas cosas, ninguno de los laderos, no sé, Ador, ni los muchachos que están ahí, que sé yo, hay algunos periodistas amigos que están colaborando, operando también, no les dicen, mire que esto no es lo razonable, esto no es lo adecuado para mantener la imagen de un presidente que está en una situación tan débil como la que tenemos hoy por hoy en la Argentina y necesitamos fortalecer las instituciones de la República y no debilitarlas cada vez un poco más. Milei no tenía amigos cuando no se dedicaba a la política y no los tiene ahora. Tiene la hermana nada más. Nada más. Todo el resto es interés. Ah, Y alguien con las características de Milei, y hablo psicológicamente, no acepta nada más que la palabra de la hermana y la palabra de quien él designe o acepte por presiones o lo que fuere. pero tiene una colaboradora directa que supuestamente siempre lo está respaldando, como es Sandra Petovelo. Nosotros hablamos muchas veces, intentamos acercarle propuestas de gente, de organizaciones, de entidades, de ONG. Nunca dan ni siquiera respuesta de eso, ¿no? Como que no les importa, no les interesa. No integran a la gente, no integran a aquellos que quieren de alguna manera colaborar o darles una mano. Parece como que son todos, ¿viste? Bichos raros, ¿no? No son bichos raros. Petuvelo era productora de televisión. Sí, bueno, Ahí lo conoció claro, a Milei. claro, En uno de los programas donde le hacían hacer de claro. payaso. Eh, ¿Cómo terminó como
en ese lugar. Bueno, también López Rega terminó en ese lugar. Sí, pero también pasó por el partido del Sogray, estaba como vicepresidenta del partido del Sogray, o sea que tuvo una pequeña experiencia. Se suponía que le iban a dar un conocimiento como para ser una persona que tenga apertura y que pueda integrar a gente capacitada, profesionales que puedan de alguna manera fortalecer un gobierno que realmente necesitaba y sigue necesitando fortalecerse de alguna manera, ¿no? Mantener las instituciones en orden. La fuerza de este gobierno son los gritos de Milei, repetir números y mentir de una manera sistemática. Ya no es mitomanía, es un guión de teatro del absurdo. Alfred Jarry. Milei es imposible de clasificar políticamente, es una vergüenza, uno de los más grandes papelones de la historia. Y mirá que tuvimos presidentes bastante pelotudos. Pero esto es mucho más grave porque no puede reflexionar Milei, no lo podía hacer cuando hablaba con gente que iba a sus propias conferencias. Estamos hablando de alguien, a ver, para mí era un escándalo que alguien como Macri llegara a ser presidente de la Argentina. Estamos hablando de un tipo que por lo menos el padre era el dueño y después lo heredó él, pero manejaba empresas. Este tipo era calculaba riesgos, era un calculador de riesgo para inversiones. Del grupo Regián, claro. Tenía una oficina solo y hablaba solamente con el chico que echó, que era su único amigo. Eso lo contó Bielsa, que era canciller, el ex canciller, que era presidente del grupo. Él no se hablaba prácticamente con nadie, solamente hablaba con Pose, que se peleó y lo echó. Sí. Lo echó porque es como un títere. Y lo que hace con... Ahí te das cuenta que Milei no puede negociar ni puede conducir, porque quien conduce un grupito, una redacción, un consorcio, sabe que para negociar vos tenés que establecer una relación de pares. Si no, sos militar, tenés un grado, ordenás y después obedecés. Bueno, Milei es así, sumiso hasta el ridículo con los poderosos y feroz contra los débiles. Yo creo que esto va a llegar a un fin porque, bueno, afortunadamente, si no yo, te juro que estaba a punto de irme de la Argentina porque me senté, es mucho peor ser extranjero. Yo viví en España y la pasé muy bien me fui con el 2001. Pero mirá que también en España ahora con el amigo Sánchez la cosa no está tan bien que digamos, ¿no? O sea, hay un montón de dificultades, de problemas con la inmigración, problemas económicos, ahora también los problemas que tiene con Estados Unidos, etcétera, ¿no? Hablo de España en 2001. Ser extranjero. Ser extranjero, estar en una ciudad donde ninguna esquina tiene historia para vos, no es fácil. Sí, claro. No es fácil. Aunque estés sobrado de guita y feliz. Sí, no lo mismo. Claro. Argentina. No es fácil ser extranjero, por algo los griegos la pena mayor era el exilio. Sí. Pero una cosa es ser extranjero de verdad, afuera, y otra cosa es sentirte extranjero en el lugar donde naciste. Claro, en tu propia patria, claro. Es tremendo. Hace 2 años me siento yo. Hace 2 años, antes de las elecciones incluso. Claro. Y bueno, esperemos, estimado Hugo, que esto realmente lleve a concientizar la realidad de lo que se está viviendo en estas horas, con una situación muy delicada a nivel internacional y que afecta directamente a la Argentina. Es la oportunidad, creo que, para que se tome conciencia de eso, porque tampoco no hay mucho más tiempo, que digamos, ¿no? Ya no queda más tiempo en el reloj. Mirá, primero no se dieron cuenta del iceberg en el Titanic. Pero cuando se empezó a inclinar el barco, todo el mundo tomó conciencia rápido. Yo creo que la conciencia, esto es como Sartre, la existencia precede a la conciencia. Vos cuando corres un taxi no pensás, estoy corriendo un taxi. No, la existencia primero. Yo creo que eso es lo que va a primar ahora, la existencia, es decir, sobrevivir. Y este hombre nos está llevando a ese extremo y lo dejamos llegar a ese extremo. Le votaron todo, peronistas de Tucumán, de Catamarca, traicionaron el voto al partido,
es muy triste lo que pasó acá. ¿Vos crees que esto es el, digamos, límite de todo lo que pueda llegar a tolerar una sociedad que está realmente agrietada por todos lados? ¿O probablemente en las próximas horas, con este paro que se avecina, ahí puede haber una toma de conciencia de la dirigencia de la oposición y empezar a hacer un trabajo en conjunto? Mira, ojalá, yo creo que los paros de la CGT son actos rituales, ¿no? La CGT es como el Vaticano. Yo confiaría mucho más en los paros los principales paros y los principales activistas de la CGT no estaban en esos paros. Yeah. Era la CGT de la calle Brasil, de Ubaldini, era la CTA. Digo, la CGT es el Vaticano. Bienvenido el paro, bienvenida que se den cuenta que la cosa no da para más, pero esta gente está muy acostumbrada tiene más amigos en Ginebra que en el barrio. Va mucho a la OIT, hay gente que tiene casa y novia allá. Yeah. Es complicado, es complicado. Es un tema ahora, difícil, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto que tiene de base la Argentina, creo que hay como quien dice que empezar de cero otra vez. ¿Estamos en esa situación hoy por hoy en este 2025 de la Argentina? Yo te diría que más abajo no hay. Llegamos al fondo de verdad que, a ver, están usando dólares que no son de ellos para achatar el dólar y mantener la bicicleta que ahora llama pomposamente crawling peg. Sí. El crawling peg es la misma timba que hizo en 2018 y terminó en un desastre. Yeah. ¿Cómo podemos llegar a traer? Sé la gente del fondo que ve que no solamente la Argentina vuelve a pedir un préstamo fuera de toda dimensión, sino que es el mismo tipo que está en el mismo puesto. Es increíble, ¿no? Pero lamentablemente es lo que tenemos. Esperemos que prime la cordura, como digo yo habitualmente. Muy difícil, pero bueno, realmente son tiempos pero muy difíciles. Vamos a tener que estar muy expectantes en qué termina toda esta triste realidad que estamos viviendo, ¿no? Ojalá la cordura triunfe, porque ya tenemos bastante de manicomio. Claro que sí, esperemos que ese sea. Hablamos en cualquier momento, Hugo, gracias como siempre tu gentileza y atención, y estamos en contacto en cualquier otra oportunidad. Un gran abrazo. Un abrazo a todos. Gracias. Hugo, periodista, analizando un poco la realidad de lo que estamos viviendo en la Argentina, ¿no? No es para sorprenderse, pero se dan cuenta, ¿no?, que volvemos, triste y lamentablemente, como él mismo lo planteaba, siempre a repetir la misma historia. Muy penoso todo. Ya volvemos.